Hola a todos, bienvenidos a esta sesión de repaso, Libro 2, Breakfast 2020. En esta ocasión trabajaremos fracciones, operaciones con fracciones y esquemas de proporcionalidad. Espero nos acompañen en este tiempo de aprendizaje. Comencemos con fracciones. En fracciones vamos a ver definición de una fracción, clasificación de fracciones, números mixtos, fracciones equivalentes, donde vamos a trabajar amplificación y simplificación de fracciones, y por último vamos a ver operaciones con números fraccionarios. Fracciones. Las fracciones pertenecen al conjunto de los números reales y representan una división entre números de este conjunto con el denominador diferente de 0. Una fracción está compuesta por el denominador, que indica en cuántas partes iguales se ha dividido la unidad y está ubicado debajo de la línea horizontal. En nuestro caso, si la fracción es a sobre b, el denominador es b. Recordemos que b debe ser diferente de 0, ya que no se puede dividir entre 0. La otra parte de la fracción es el numerador. El numerador indica las partes que se toman de esta división y está ubicado sobre la línea horizontal. En nuestro caso, en la fracción a sobre b, nuestro numerador es a. ¿Listo? Algunos ejemplos de fracciones son los siguientes. 3 sobre 4, raíz de 3 sobre 2, menos 4 sobre raíz de 17 y así. ¿Sí? Recordemos que tanto en el numerador como en el denominador se permite cualquier número real. Vamos a ver un ejemplo. En este caso tenemos la unidad como un círculo. Y la fracción que nos dan es 3/4. Recordemos que el denominador indica la cantidad de partes en las que se divide la unidad. En este caso nuestro denominador es 4. Luego la unidad se divide en 1, 2, 3 y 4 partes, de las cuales se toman 3, que son las que se encuentran sombreadas. ¿Listo? Esta fracción se lee 3/4 y nos indica que la unidad fue dividida en 4 partes iguales y se sombrean 3 de ellas. Veamos cómo se clasifican las fracciones. Las fracciones se clasifican primero como fracción igual a la unidad. En esta vemos que el numerador es igual al denominador. ¿Sí? Entonces veamos algunos ejemplos. 7 sobre 7. ¿Sí? En el caso de 7 sobre 7, vemos que 7 es igual a 7. Es decir, que al momento de hacer la división, 7 sobre 7 da 1. Veamos ahora 14 catorceavos. 14 sobre 14, el numerador es 14, el denominador es 14, son iguales. Al hacer la división, 14 entre 14, el resultado es 1, es igual a la unidad. ¿Listo? En el caso de 18 sobre 18, vemos que pasa lo mismo. 18 sobre 18 es igual a 1. El numerador es igual al denominador. Bien. Otra clasificación para los fraccionarios es fracción propia. Se puede categorizar una fracción como una fracción propia si el numerador es menor que el denominador. Entonces, por ejemplo, si tenemos una fracción de la forma a sobre b es propia, si a es menor que b. La división a dividido entre b, su resultado es menor que 1. Específicamente está entre 0 y 1. ¿Listo? Veamos algunos ejemplos. Entonces tenemos 2/5. 2/5 es una fracción impropia, ya que 2 es menor que 5. Al realizar la división, 2 dividido entre 5, tenemos que es 0.4. ¿Listo? Es que es un número entre 0 y 1. Veamos ahora, por ejemplo, para un sexto. Un sexto, 1 es menor que 6, el numerador es menor que el denominador. Y al hacer la división,
tenemos que 1 dividido entre 6 es igual a 0,16 periódico. ¿Listo? Las fracciones también se pueden clasificar como fracciones impropias. Son aquellas que al ser divididas el resultado es mayor que la unidad. En este caso, para una fracción de la forma a sobre b, si la fracción a sobre b es impropia, entonces a es mayor que b. De tal manera que a sobre b, la división de a sobre b, es mayor estricto que 1. Veamos algunos ejemplos. 7 quintos. Vemos que 7 es mayor que 5 y al hacer la división, 7 dividido entre 5, el resultado es 1.4, que es mayor que 1. Para 13 sextos tenemos que el numerador es 13 y es mayor que el denominador, que es 6. La división para este caso, 13 dividido entre 6 es igual a 2.16 con 6 periódico. Vemos que esto es un número mayor que 1. Y pueden verificar que sucede lo mismo para 23 novenos. Ahora veamos los números mixtos. Un número mixto es un real que se expresa como la suma de un entero y una fracción. Por ejemplo, el número mixto 3, 1/2, ¿sí? Representa el número fraccionario 7 medios, donde pueden observar 7 medios es una fracción impropia. ¿Listo? Veamos un ejemplo de un número mixto. Tenemos la fracción 7 tercios. Y al representarla como un número mixto, podemos ver gráficamente que se completan 2 enteros y para completar la fracción de 7 tercios necesitamos la fracción 1 tercio. Entonces, para este caso observamos que tiene 2 enteros y 1 tercio. El número mixto es la suma entre la parte entera y la parte fraccionaria, que se expresa de esta manera, sin el más en medio del entero y la fracción. Ese es un número mixto. Ahora vamos a ver la conversión de un número mixto a fracción. ¿Listo? Para este caso vamos a utilizar como ejemplo el número mixto 2, 4 sextos. Entonces, para convertir de número mixto a fracción impropia, vamos a realizar los siguientes pasos. Primero que todo, vamos a multiplicar la parte entera por el denominador de la fracción. En este caso, nuestra parte entera es 2, por el denominador que es 6, me daría 12. ¿Listo? El segundo paso es que se suma el producto anterior al numerador. En nuestro caso, el numerador es 4, entonces sería 12 más 4 es igual a 16. Finalmente, dejamos el mismo denominador. Entonces, la fracción sería 16, que fue el resultado del paso 1 y el paso 2, sobre el mismo denominador de la fracción original del número mixto, que es 6. Entonces, daría 16 sextos. Una manera más simple para desarrollar este número mixto a fracción impropia es la siguiente. 2, 4 sextos va a ser igual a 2 por 6 más 4 en el numerador sobre el denominador, que en este caso es 6. 2 por 6, 12, más 4 da 16 sextos. Y podemos resumir la conversión a una simple fórmula. ¿Listo? Observemos la fórmula. Vamos con el siguiente. Vamos a convertir una fracción impropia a un número mixto. ¿Listo? Para convertir una fracción impropia a un número mixto, se realizan los siguientes pasos. Primero, se divide el numerador entre el denominador. Entonces vamos a hacer la división. 15 dividido entre 6. 6 en 15
cabe dos veces. 6 por 2, 12. A 15, 3. Veamos que en este caso tenemos como cociente 2 y residuo 3. Luego, entonces tomamos el cociente de la división como la parte entera del número mixto. ¿Listo? Entonces, el cociente, que en este caso es 2, va a ser la parte entera. ¿Listo? Entonces vamos a ponerlo aquí. Parte entera, 2. Y nos faltaría la fracción. Entonces, finalmente, para escribir la fracción, tenemos en cuenta el residuo como el nuevo numerador. En este caso, el residuo, que es 3, va a ser el nuevo numerador. Y el denominador sigue siendo el mismo, en este caso 6. Entonces nuestra fracción quedaría 3 sextos. Y el número mixto, al que equivale 15 sextos, sería 2 enteros, 3 sextos, o 2 3 sextos. Las fracciones también pueden ser equivalentes. Dos fracciones son equivalentes cuando representan la misma cantidad. ¿Listo? Si vemos dos fracciones, por ejemplo, A sobre B es equivalente a C sobre D, si se cumple que A por D es igual a B por C. Veamos un ejemplo. Primero dice que dos fracciones son equivalentes si representan la misma fracción. Entonces veamos que para este caso, un medio es la unidad dividida entre 2 y se toma una parte. Y vemos la fracción 3 sextos, es la unidad dividida entre 6 y se toman 3 partes. Como podemos observar, ambas fracciones representan lo mismo. Por ende, las fracciones son equivalentes. Ahora veamos analíticamente si lo son. Entonces vamos a ver si un medio es igual a 3 sextos. Para esto, entonces tomamos 1 y lo multiplicamos por 6. Y esa multiplicación debe ser exactamente igual que multiplicar 2 por 3. ¿Listo? Vemos que 1 por 6 da 6 y 2 por 3 da 6. Luego las fracciones son equivalentes. Para encontrar fracciones equivalentes a una fracción dada, se utiliza la simplificación y la simplificación. Veamos la simplificación de fracciones. Para simplificar una fracción, se multiplica tanto el numerador como el denominador por el mismo número, con lo cual se obtienen fracciones equivalentes. Por ejemplo, vamos a simplificar la fracción 4 quintos por 3. Entonces, multiplicamos el numerador y el denominador por 3. Entonces, 4 por 3, 12 y 5 por 3, 15. Por tanto, 4 quintos es equivalente a 12 quinceavos. A partir de la simplificación y simplificación de fracciones, es posible construir un conjunto de fracciones equivalentes a una fracción dada. Esto lo utilizamos al momento de simplificar fracciones, por ejemplo, en la suma de fraccionarios, con el fin de convertir fracciones que tienen diferente denominador en fracciones equivalentes que tengan el mismo denominador. Ahora veamos simplificación de fracciones. Para simplificar fracciones se dividen tanto el numerador como el denominador entre el máximo común divisor de ellos, con lo cual se obtiene una fracción equivalente. Por ejemplo, tomemos la fracción 18/24. Vamos a simplificarla. Para eso vamos a hallar el máximo común divisor entre 18 y 24. Entonces hagámoslo. Sería 18, 24 por descomposición simultánea,
tendríamos que esto es mitad, porque ambos tienen mitad, mitad de 18, 9, mitad de 24, 12. En este caso ya solo 12 tiene mitad, 9 no, entonces no puedo seguir sacando mitad, saco tercera, ambos tienen tercera, tercera de 9, 3 y tercera de 12, 4. Veamos que el máximo común divisor es 2 por 3, 6. ¿Listo? Quiere decir que al dividir 18 entre 6 y 24 entre 6, vamos a obtener la fracción 3 cuartos. ¿Listo? De donde 18 24avos es equivalente a la fracción 3 cuartos. Continuemos ahora con el tema de operaciones con fracciones. En este caso vamos a ver suma y resta, multiplicación y división. Comencemos con la suma de números fraccionarios. Entonces, en el caso de la suma de números fraccionarios hay dos casos. El primer caso es que las fracciones tengan el mismo denominador. Entonces, para sumar o restar fracciones con el mismo denominador, o sea, fracciones homogéneas, se operan los numeradores y el resultado se le deja el mismo denominador. Entonces, vamos a ver para este ejemplo. En este caso, tenemos esa representación gráfica y su fracción correspondiente es 5 sextos. Más la siguiente gráfica, su fracción correspondiente es 1 sexto. Dice que se operan los numeradores, o sea 5 más 1, y se deja el mismo denominador, que en este caso es 6 para ambos casos. 5 más 1 en este caso da 6 sobre 6. Ese es el caso 1, cuando los denominadores tienen, cuando las fracciones tienen el mismo denominador. ¿Listo? Ahora vamos con el caso 2. El caso número 2 se da cuando vamos a sumar o restar fracciones con diferente denominador. Entonces, para sumar o restar fracciones con diferente denominador, es decir, heterogéneas, se halla el mínimo común múltiplo de los denominadores y se simplifica cada fracción para obtener fracciones equivalentes, todas con el mismo denominador. Luego se realiza la operación como fracciones de igual denominador. Resolvamos el siguiente ejercicio. 3 séptimos más 4 quintos menos 1 tercio. Vemos que los denominadores son diferentes, 7, 5 y 3. Entonces el primer paso es hallar el mínimo común múltiplo entre 7, 5 y 3. En este caso, como 7, 5 y 3 son números primos, el mínimo común múltiplo es el producto de ellos. 7 por 5 por 3. Eso nos da 105. Bien, ya tenemos el mínimo común múltiplo que es 105. Ese va a ser nuestro nuevo denominador. Ahora, el segundo paso es simplificar cada una de las fracciones, de tal manera que me queden con denominador todas 105. ¿Listo? Todas van a quedar con denominador 105. Para hacerlo, entonces, comencemos. La primera fracción es 3 séptimos. La simplificamos para que me dé 105. Entonces, 7 por 15 me da 105. Entonces, si multiplico el denominador, también multiplico el numerador por 15. Más, vamos con la siguiente fracción, que es 4 quintos. 5 lo multiplico por 21 para que me dé 105. Si multiplico el denominador por 21, también multiplico el numerador. Continuamos con menos 1 tercio. Entonces, 3 lo multiplico por 35 para que me dé como denominador 105. Si multiplico el denominador por 35, también multiplico el numerador. Aquí ya encontré los valores por los cuales voy a simplificar cada una de las fracciones de tal manera que me den fracciones equivalentes con denominadores 105 las 3.
Entonces vamos a resolver la multiplicación. Entonces 3 por 15, 3 por 5, 15, llevo 1, 3 por 1, 3 y 1, 4. 3 por 15 da 45. 4 por 21, 4 por 1, 4 y 4 por 2, 8. Me da 84. Y 1 por 35 me da 35. Veamos que en el tercer paso ya tenemos todas las fracciones con el mismo denominador, que en este caso es 105. Entonces ya tenemos la operación como en la forma del caso 1. Todos los denominadores son iguales. Entonces, por último, lo que hacemos es operar los numeradores. 45 más 84 menos 35. Todo sobre 105. Entonces, 45 más 84, 5 y 4, 9, 8 y 4, 12, da 129, menos 35 sobre 105. 9 menos 5 da 4 y 12 menos 3 da 9. Nos daría 94 sobre 105. Multiplicación de fracciones. Para multiplicar dos o más números fraccionarios, solamente es necesario multiplicar los numeradores entre sí y los denominadores entre sí. Veamos un ejemplo. 3 cuartos por 5 novenos. Los numeradores en este caso son 3 por 5 y entre los denominadores sería 4 por 9. 3 por 5 da 15 y 9 por 4 da 36. Quedó resuelto nuestro producto. Vamos con el siguiente. Para el segundo ejemplo, vemos que una fracción es positiva y la otra es negativa. Recordemos que la multiplicación de fracciones cumple la ley de signos. Entonces, producto de fracciones positivas da positivo, producto de fracciones negativas da positivo, producto de fracción positiva por negativa da negativa y fracción negativa por positiva da negativa. Entonces, para que tengamos en cuenta la ley de signos también para estos casos. Entonces, acá vemos que los numeradores son 4 por menos 5, lo escribimos dentro de paréntesis para que no haya dificultad al momento de interpretar el producto y el signo menos. Y el denominador sería 7 por 3. Resolvemos. 4 por menos 5 da menos 20 y 7 por 3 da 21. Existen otros casos de multiplicación de fracciones, por ejemplo, cuando multiplicamos una fracción por un número entero. Entonces, en este caso, recordemos que se conserva el mismo denominador. Es decir, si tenemos 3 cuartos por 7, el denominador de 7 es 1. Entonces, si resolvemos aplicando la primera parte, tendríamos que 3 por 7 sobre 4 por 1. Entonces, 7 por 3, 21 y 4 por 1, 4. Observen que el único denominador que había era el 4 y el denominador que quedó en este caso fue 4. Para ver la división entre números fraccionarios, vamos a identificar primero cuál es el inverso multiplicativo de una fracción. Entonces, si tenemos una fracción de la forma A sobre B, el inverso de A sobre B, o sea, A sobre B a la menos 1, es igual a B sobre A. Es decir, para fracciones como 3 cuartos, su inverso sería 4 tercios. Recordemos que estamos hablando del inverso multiplicativo, ¿sí? De tal manera que si multiplicamos 3 cuartos por el inverso de 3 cuartos, nos debe dar 1. Entonces vemos que 3 cuartos por 4 tercios efectivamente nos da 1. Reconociendo el inverso multiplicativo, vamos a ver la división entre fracciones. Entonces, la división de una fracción por otra se hace multiplicando la primera fracción por el inverso multiplicativo de la segunda. Veamos un ejemplo. Si tengo 5 cuartos dividido entre 3 octavos, la división sería
5 cuartos y lo multiplico por el inverso multiplicativo de 3 octavos. Es decir, 5 cuartos por 8 tercios. Si lo resolvemos, 5 por 8 da 40 y 4 por 3, 12. Ahora veamos otro caso, otra variación de la división, cuando dividimos la fracción por un número entero. Entonces, del mismo modo, consideramos que el divisor de 5 en este caso es 1. Entonces multiplicamos por el inverso, entonces sería 4 tercios por el inverso de 5 sobre 1 a la menos 1. Eso sería 4 tercios por 1/5. Entonces tendríamos que esto es 4 sobre 3 por 5, 15. Bien, ahora veamos algunos ejercicios combinados de división y de multiplicación. ¿Listo? Entonces comenzamos con el primero. Tenemos 2 tercios dividido entre 5 tercios por 2 séptimos. Recordemos que la división tiene prioridad según la jerarquía de operaciones. Entonces vamos a resolver primero la división. Entonces tenemos que 2 tercios dividido 5 tercios es por 5 tercios a la menos 1, o sea, el inverso. Pero no lo vamos a escribir así, sino ya lo vamos a hacer directo. Ya sabemos que el inverso es 3/5. Cambiamos numerador por denominador, denominador por numerador, por 2 séptimos. Estamos resolviendo la primera parte, o lo podemos resolver directo también. 2 por 3 por 2 sobre 3 por 5 por 7. En este caso nos daría 2 por 3, 6, por 2, 12, 3 por 5, 15, 7 por 5, 35, y otra 7 por 1, 7, 105. ¿Listo? Entonces nos daría 12 sobre 105 o 12 105avos. Veamos otro ejemplo. Recordemos lo mismo, la división tiene prioridad. Entonces resolvemos primero la división. 2/5 por 10/24avos dividido 5/8, o sea, por 8/5, el inverso de 5/8. Y resolvemos. Entonces sería 8 por 10, 80, por 2, 160, 5 por 5, 25, y 25 por 26 es igual a 650. Si simplificamos, esto nos daría 16,65avos. Y estos son algunos ejemplos de multiplicaciones y divisiones. Bien, vamos a ver otra situación importante que se presenta con las fracciones y es fracción de una fracción. Cuando debemos sacar una fracción de una fracción, multiplicamos las fracciones dadas. Entonces veamos un ejemplo para que sea más claro. Dice, la mitad de la cuarta parte se representa así. Entonces, la mitad de la cuarta parte. Primero debemos saber cuánto es la cuarta parte. ¿Listo? Entonces, como no tenemos una unidad de referencia, tomamos un cuarto. ¿Listo? Y me dice que es la mitad de la cuarta parte. Entonces, fracción de una fracción es multiplicar las fracciones. La mitad se representa como la fracción un medio. Entonces, sería un cuarto por un medio, sería un octavo. Entonces, la mitad de la cuarta parte es un octavo. Vamos con la segunda, el segundo ejemplo. Los 3 octavos de los 5 novenos se representan. Entonces, vamos a ver cómo se representan. Entonces, los 3 octavos de los 5 novenos. Entonces, sería 3 octavos de los 5 novenos, o sea, 5 por 5 novenos. 3 por 5, 15, y 9 por 8, 72. Quedó resuelto nuestra fracción de una fracción. Esto se presenta mucho en problemas, por ejemplo, de hectáreas, de repartir herencias. Entonces, es importante que lo tengamos presente.
Veamos el siguiente problema. Susana está leyendo un libro para su clase de español. Primero leyó un quinto del libro, luego un cuarto de lo que le faltaba. Si ella lee una página en 3 minutos y el número de páginas del libro es 120, el tiempo que tardará leyendo lo que le falta del libro es. Entonces, primero veamos cuántas páginas leyó. ¿Listo? Entonces dice que primero leyó un quinto del libro. Si el libro tiene 120 páginas, entonces leyó un quinto de 120. Entonces, en este caso tendríamos que un quinto de 120 es igual a 24 páginas. O sea que primero leyó 24 páginas. Entonces, luego un cuarto de lo que le faltaba. Pero si había leído 24 páginas de 120, entonces es un cuarto de 96 páginas. ¿Listo? Entonces, un cuarto de 96 páginas sería igual a 24 páginas. Ahora dice que si ella lee una página en 3 minutos, ¿cuánto tiempo tardará leyendo lo que le falta del libro? Entonces, si del libro ya leyó 24 páginas en la primera y 24 páginas en la segunda, entonces le faltará por leer 72 páginas. Si cada página la lee en 3 minutos, entonces son 72 páginas por 3 minutos cada una de ellas. Entonces 3 por 2, 6, 7 por 3, 21. Le falta por leer 72 páginas y tardará 216 minutos en leer las páginas que le faltan del libro. Continuemos ahora con esquemas de proporcionalidad. Para hablar de proporcionalidad debemos hablar primero sobre la razón. Se denomina razón al cociente entre dos cantidades. Es decir, si tenemos la cantidad A y la cantidad B con B diferente de 0, la razón entre A y B es el número A sobre B, es la fracción A sobre B. Ejemplo, la razón que existe entre las edades de Ana y Beatriz es de 4, donde la edad de Beatriz es 12 años, entonces la edad de Ana es. Entonces, nombremos la edad de Ana como A y la edad de Beatriz como B. Dice que la razón entre las edades de Ana y Beatriz es igual a 4. Pero también me dicen que la edad de Beatriz es 12 años. Por consiguiente, la edad de Ana sobre 12 es igual a 4. Entonces, por medio de esta razón, podemos determinar que la edad de Ana es igual a 4 por 12, es decir, 48. Ana tiene 48 años. Continuamos ahora con proporciones. Las proporciones son igualdades entre dos o más razones. Entonces, se puede decir que una proporción entre dos fracciones, por ejemplo, la fracción A sobre B y C sobre D, se da si las fracciones son iguales. La proporción se lee A es a B como C es a D, donde los términos B y C se llaman medios y los términos A y D se llaman extremos. Las proporciones cumplen una propiedad que se llama propiedad fundamental, que dice que si tenemos dos fracciones A sobre B y C sobre D, el producto de los extremos, A por D, es igual al producto de los medios, B por C. Veamos un ejemplo. Vamos a ver si las fracciones 2 quintos y 6 quinceavos son o no proporcionales. Para eso, entonces, veamos el producto de extremos y medios. Entonces, el producto de extremos sería 2 por 15 y el producto de medios sería 5 por 6. 2 por 15 da 30 y 5 por 6 da 30. Por consiguiente, 2 quintos es proporcional con 6 quinceavos. ¿Listo? Se dice que 2 es a 5
como 6 es a 15. Existen dos tipos de proporcionalidad, la directa y la inversa. Veamos la proporcionalidad directa. Dos magnitudes se denominan directamente proporcionales si al aumentar una de las magnitudes, la otra también aumenta. O también si al disminuir una de ellas, la otra también disminuye. En ambos casos se hace en la misma proporción. Bien, veamos un ejemplo. Observemos el tiempo y la distancia recorrida por un tren que viaja a velocidad constante. La distancia es en metros, el tiempo es en segundos. Veamos que a 30 metros ha demorado 1 segundo, a 90 metros 3 segundos, a 150 metros 5 segundos. Al aumentar la distancia, el tiempo también aumenta. Ahora veamos si aumentan de manera proporcional. Para ver si aumentan de manera proporcional, lo que se debe hacer es realizar el cociente entre las dos magnitudes y verificar si nos da el mismo valor. Si ese mismo valor nos da, si nos da el mismo valor en todos los casos, es constante y le vamos a llamar K, que sería la constante de proporcionalidad. Entonces veamos en el primer caso. Para el primer caso tenemos 30 sobre 1, eso da 30. 60 sobre 2 nos da 30, 90 sobre 3 da 30, 120 sobre 4 da 30 y 150 sobre 5 da 30. Vemos que todas dan 30. Entonces, la distancia y el tiempo para este caso son directamente proporcionales con constante de proporcionalidad K igual a 30. Ahora veamos proporcionalidad inversa. Entonces, dos magnitudes son inversamente proporcionales si al aumentar una de ellas, la otra disminuye. O si al disminuir una de ellas, la otra aumenta. En ambos casos es en la misma proporción. Entonces, observemos el siguiente ejemplo. Este es tiempo y velocidad de un tren. Entonces vemos que la velocidad en metros por segundo y el tiempo en segundos. A 20 metros por segundo tarda 1 segundo. A 5 metros por segundo tarda 4 segundos. Y a 1 metro por segundo tarda 20 metros por segundo. Entonces vemos que al aumentar el tiempo, la velocidad disminuye. Por consiguiente, las dos magnitudes, velocidad y tiempo, están inversamente relacionadas. Ahora vamos a ver si son proporcionales. Para ver si dos magnitudes inversamente relacionadas son proporcionales, se debe multiplicar los valores de las magnitudes. Si el valor es constante en cada uno de los productos, entonces son inversamente proporcionales. De lo contrario, no lo son. A esta constante se le llama constante de proporcionalidad inversa. Vamos a ver que en este caso 20 por 1 da 20, 10 por 2 da 20, 5 por 4 da 20, 2 por 10 da 20 y 1 por 20 da 20. Luego las magnitudes de velocidad y tiempo son inversamente proporcionales porque el producto entre sus respectivos valores es constante e igual a 20. En este caso la constante de proporcionalidad es 20. Ahora veamos regla 3, simple y compuesta. Para esto vamos a abordar el siguiente problema. Dos hombres han cobrado $350 por un trabajo realizado por los dos. El primero trabajó durante 20 días a razón de 9 horas diarias y recibió $150. Los días que trabajó el segundo a razón de 6 horas diarias son. Entonces, este es un problema donde relacionamos varias magnitudes. La primera magnitud que relacionamos es la cantidad de días que trabaja cada uno de los hombres. La segunda es la cantidad de horas por día que trabaja cada hombre. Y la tercera es la cantidad de dinero que recibe cada uno de ellos por el trabajo realizado. Entonces vemos que nuestras magnitudes son días, horas por día y dinero ganado.
por la labor completa. Ahora, nos dice que el primer hombre trabajó durante 20 días a razón de 9 horas por día y ganó $150. Para el otro caso, para el otro hombre nos dice los días que trabajó el segundo a razón de 6 horas diarias son. Entonces el segundo hombre son los datos que se relacionan con la incógnita, que en este caso son los días que demoró realizando el trabajo el segundo hombre. Entonces la incógnita sería en días. Ahora, en esos días, el segundo hombre trabajó 6 horas por día y ganó $200. Recordemos que era un total de 350, si el primero ganó 150, el segundo gana 200. Bien, entonces aquí hemos relacionado todos los datos en una tabla. ¿Listo? En la primera fila encontramos las variables, que son días, horas y cantidad de dinero. En la segunda fila encontramos los datos iniciales. Y en la tercera fila encontramos los datos que se relacionan con la incógnita. Bien, ahora para resolver este problema debemos verificar cuál es la proporcionalidad entre cada una de las magnitudes, entre días y horas y entre días y dinero. Si son directamente proporcionales o son inversamente proporcionales. Para esto vamos a relacionar la magnitud de días, que es la que tiene la incógnita. Entonces vamos a hacer la relación entre días y horas y la relación entre días y dinero. Bien, entonces vamos a comenzar. Para esto vamos a utilizar el método de los signos, negativo y positivo. El primer paso del método es asignar a la incógnita el negativo y al valor encima de la incógnita positivo. Si una magnitud es directamente proporcional a días, entonces a la magnitud inferior se le coloca positivo y a la superior se le coloca negativo. Estos son si ambas son directamente proporcionales. Pero si son inversamente proporcionales, entonces a la magnitud que tiene que ver con la incógnita le colocamos negativo y a la otra le colocamos positivo. Entonces, viendo eso, vamos a analizar cada una de las magnitudes. Vamos a comenzar con horas y días. Entonces, a más días, ¿será que por día trabaja la misma cantidad de horas? Entonces, tengamos en cuenta que aquí no podemos considerar el dinero. ¿Listo? Solamente relacionamos días y horas. Y el trabajo es el mismo, el trabajo no varía. Entonces, como el trabajo es el mismo, si demora más días es porque diariamente está trabajando menos horas. Y si demora menos días es porque diariamente está trabajando más horas, ya que en ambos casos el trabajo es el mismo. Por consiguiente, días y horas en este caso son inversamente proporcionales. Al ser inversamente proporcionales, le colocamos menos al dato que tiene que ver con la incógnita y más al otro dato. Ahora relacionemos la magnitud días y dinero. Entonces, a más días trabajados, ¿gana más dinero? ¿Sí? Gana más dinero. Entonces, luego son directamente proporcionales. Al ser directamente proporcionales, entonces al dato de la incógnita le colocamos un más y al otro dato le colocamos menos. ¿Listo? Ahora, para resolver el problema, simplemente vemos que la magnitud, que en este caso, perdón, la incógnita, en este caso que es X, es igual a la razón entre el producto de los que tienen positivo sobre el producto de los que tienen negativo. Entonces, los que tienen positivo en este caso son 20 por 9 por 200 y los que tienen negativo son 6 por 150. Si desarrollamos estas operaciones, vemos que esto nos da 40, o sea que X es igual a 40. Por tanto, el segundo hombre trabaja 40 días. Veamos otro ejemplo. Si 30 máquinas iguales fabrican 5.000 metros de tejido
en 20 días, ¿cuántas máquinas iguales a las anteriores será preciso poner en marcha para producir 7.000 metros en 15 días? ¿Listo? Entonces vamos a ver cuáles son nuestras magnitudes. Entonces tenemos que 30 máquinas, entonces sería número de máquinas iguales fabrican 5.000 metros, entonces sería metros de tela. Sería la segunda magnitud. Vamos a colocarle solo M. En 20 días, o sea que la otra magnitud son días. Listo, ya vimos cuáles son las magnitudes. Ahora vamos a ver cuáles son las condiciones dadas. Dice que si 30 máquinas iguales fabrican 5.000 metros en 20 días, pregunta, y ahí es donde vemos la incógnita. ¿Cuántas máquinas? Entonces no sabemos la cantidad de máquinas iguales a las anteriores será preciso poner en marcha para producir 7.000 metros en 14 días. Bien, ya tenemos entonces nuestra relación de las magnitudes y de la incógnita en una tabla. Ahora vamos a ver la relación de la proporcionalidad, si es directa o es inversa. Entonces recordemos, a la incógnita le colocamos menos y al otro valor le colocamos más. Ahora vamos a comparar las magnitudes de número de máquinas y cantidad de metros de tela producidos. Entonces, si tienen más máquinas, pueden producir más telas. Entonces, a más máquinas, más metros de tela producidos. Luego son directamente proporcionales. Si son directamente proporcionales, entonces al dato que tiene que ver con la incógnita le colocamos un más y al otro le colocamos un menos. Vamos con la segunda relación, que es máquinas y días. Número de máquinas y cantidad de días. Entonces, a más máquinas trabajando, ¿será que tardan más días o menos días? Tardan menos días. Si tienen más máquinas trabajando, producen tejidos más rápido y luego tardan menos días. Entonces son inversamente proporcionales. Para esto le colocamos negativo al dato que tiene que ver con la incógnita y positivo al otro dato. Ya teniendo todos los signos asignados, vamos a proceder con hallar el valor de X. ¿Listo? Entonces para este caso, el valor de X sería igual al producto de todos los que tienen positivo, que sería 30 por 7.000 por 20 sobre 5.000 por 14. ¿Listo? Al resolverlo tenemos que X es igual a 60. Por consiguiente, se necesitan 60 máquinas para producir 7.000 metros de tela en 14 días. Bien, ahora vamos con otro tema importante y es los porcentajes. Los problemas de porcentaje son un caso particular de regla de 3 simple directa, en el que se conoce la cantidad de una magnitud que corresponde a 100 unidades de la otra, o tanto por ciento, 100%. Y el tanto por ciento se indica con el signo porcentaje. Ustedes ya lo conocen, ¿listo? Entonces, por ejemplo, vamos a ver cuánto es el 18% de 72. Entonces, en este caso hay que tener claro que 72 es el 100%. Y nosotros queremos saber de ese 72 qué cantidad equivale al 18%. Entonces vamos que nuestras magnitudes en este caso son porcentaje y el número, ¿listo? Entonces, los datos que nos dan es el 100% equivale a 72. Entonces, el 18% a qué número equivale de 72, a qué parte de 72 equivale, ¿listo? Entonces, para esto veamos que el porcentaje y la cantidad o el número son directamente proporcionales. Entre más porcentaje yo tome, pues más parte del número tomo. Entonces, son directamente proporcionales. A la incógnita le asignamos negativo y al otro dato le asignamos positivo.
Ahora, como son directamente proporcionales, entonces a 18 le asignamos positivo y a 100 le asignamos negativo. De tal manera que X va a ser igual al producto de los positivos, que es 18 por 72, sobre los negativos, que en este caso es 100. Si resolvemos, esto nos daría 12.96, quiere decir que el 18% de 72 es 12.96. Ahora veamos trabajo compartido. Estos tipos de problemas se caracterizan porque se homogeneiza lo hecho por cada objeto o persona, reduciendo a la unidad en la que se está trabajando, ya sea en un día, un minuto, una hora. Por ejemplo, si se nos dice que Juan hace una obra en 3 días, entonces debemos considerar que en un solo día hará 1/3 de la obra. Veamos un ejercicio. Wilson, trabajando solo, puede hacer una obra en 18 días y Hugo, trabajando solo, la hubiera hecho en 14 días. ¿En cuánto tiempo harán el trabajo juntos? Entonces vamos a reducirlo, nos dice que lo hacen en días, 18 días y 14 días, lo vamos a reducir a un solo día, ¿listo? Entonces, por ejemplo, en el caso de Wilson, vamos a colocarle W, el trabajo de Wilson en un solo día sería un 18avo de todo el trabajo. Y el trabajo de Hugo sería un 14avo. Wilson en un día hace un 18avo de todo el trabajo y Hugo hace en un día un 14avo de todo el trabajo. ¿Listo? Ahora, la pregunta es, ¿en cuánto tiempo harán el trabajo juntos? Entonces, veamos que si hicieran el trabajo juntos, entonces en un día, Wilson haría un 18avo del trabajo y en ese mismo día, Hugo haría un 14avo de todo el trabajo, ¿cierto? Eso equivaldría a 1 sobre el tiempo que tardarían los dos juntos. No sabemos cuánto es, pero es el tiempo que tardarían los dos juntos. Entonces, vamos a resolver esta expresión. ¿Listo? Para este caso, vemos cuál es el mínimo común múltiplo entre 18 y 14. Entonces, entre 18 y 14, el mínimo común múltiplo es 18, 14, mitad de 18, 9, mitad de 14, 7, tercera de 9, 3, tercera de 3, 1, séptima de 7, 1. 2 por 3, 6, 6 por 3, 18, y 18 por 7, 126. Quiere decir que el denominador sería 126. Ahora, a 18 lo multiplicamos por 7 para que me dé 126, más 1 por 14 lo multiplicamos por 9 para que me dé 126, 1 sobre x. Entonces, esto me daría 16 sobre 126 es igual a 1 sobre x. De aquí, si despejamos el valor de x, entonces x sería igual a 126 sobre 16. Simplifiquemos un poco, nos quedaría 63 sobre 8. Esto nos daría 8 en 63, cabe 7 veces, 7 por 8, 56, a 63, 7. Entonces, 7, 7 octavos. O sea, el tiempo que tardarían los dos en realizar la obra son 7 días más 7 octavos de otro día más. ¿Listo? Y así terminamos este problema. Aquí finaliza la sesión de hoy del libro 2 de PredicFest 2020. Muchas gracias por su atención y espero que tengan un buen día. Hasta luego.